Buenas, soy la licenciada Mariani León. Voy a hablar sobre las disposiciones legales de los medios de comunicación en el ámbito nacional e internacional. Y en el ámbito internacional tenemos que hay regulaciones internacionales dirigidas a la libertad de expresión, donde esta es protegida como un derecho fundamental. Dentro de estas regulaciones se puede nombrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es una ley internacional que permite conocer la forma en que se interpretan las demás leyes. En su artículo 19 establece una garantía fundamental del derecho a la libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Este artículo tiene repercusión e influencia en el artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Dentro de este marco regulatorio hay regulaciones comerciales. Hablamos de leyes internacionales que afectan el comercio de medios de comunicación, incluyendo regulaciones sobre la propiedad extranjera y competencia. También tenemos lo que son la protección de datos. ¿Qué sucede con la protección de datos? Que con el aumento de la digitalización, las leyes internacionales sobre privacidad y protección de datos son cada vez más relevantes para los medios de comunicación. Y en relación a los derechos de autor, hay acuerdos internacionales como el Convenio de Berna, donde se establecen normas para la protección de los derechos de autor a nivel internacional. Estas son solo algunas de las disposiciones legales relevantes en el ámbito internacional para los medios de comunicación, pero hay muchas otras leyes y tratados que también pueden afectar este sector. En el ámbito nacional, es decir, acá en Venezuela, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 28, 48, 57 y 58. En el artículo 28 trata sobre que toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados. El 48 garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. El 57 hace referencia a la libertad de expresión y el derecho de toda persona a expresarse libremente y de hacer uso de cualquier medio de comunicación sin que pueda establecerse censura, pero esta persona es responsable de todo lo que se exprese. En el artículo 58 trata sobre la comunicación, definiendo que esta es libre y plural y que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios que se establecen en la Constitución. Dentro de las leyes que hay en el ámbito nacional que tienen disposición legal en Venezuela, tenemos también la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Radioeléctricos. Esta ley establece regulaciones sobre el contenido transmitido por los medios de comunicación, incluyendo aspectos como la protección de los derechos de los niños y adolescentes, la promoción de valores éticos y culturales y la prohibición de la incitación al odio y la violencia. Al igual que esta ley, también concreta aspectos relacionados con el espectro radioeléctrico. Promueve el equilibrio democrático entre los deberes, derechos e intereses de los ciudadanos y los prestadores de servicios. También dentro de este marco regulatorio tenemos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta regula los canales empleados para el desarrollo, difusión y empoderamiento de los procesos comunicacionales e informativos. Esta ley establece los principios y normas generales para el desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela. Regula aspectos como la gestión del espectro radioeléctrico, la interconexión de redes, la protección de los usuarios y la promoción de las competencias en el sector. Está la Ley de Comunicación para el Poder Popular. Esta tiene como uno de sus objetivos crear conciencia social y un modelo comunicacional que fortalece y consolida el derecho a la libertad de pensamiento y expresar sin censura. Promueve la comunicación popular, regulando lo relacionado a las comunidades organizadas, a las cuales se les puede comunicar, informar y hasta socializar por medio de los distintos tipos de comunicación que establece esta ley. Está la ley del ejercicio del periodismo. A esto le podemos sumar el código de ética del periodista venezolano. En este se observa la importancia y la fuerza que se le da a la libertad de expresión, a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. Aquí también podemos ver
cómo debe actuar y dirigirse un periodista en pleno ejercicio de sus funciones. Y tenemos el Reglamento de Radiodifusión Sonora Comunitaria y Televisión Abierta Comunitaria, que busca generar un proceso comunicacional apegado a la Constitución, ya que enfatiza la inclusión y la diversidad con una participación libre y activa de la comunidad. Estas son solo algunas de las leyes y regulaciones que afectan a los medios de comunicación en Venezuela. Es importante tener en cuenta que las disposiciones legales pueden cambiar con el tiempo, por lo que siempre es recomendable consultar las leyes y regulaciones actualizadas para obtener información precisa y actualizada. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones legales dirigidas a medios de comunicación respecto a las propiedades. Este punto lo vamos a comenzar tomando como referencia a Munsell, quien concibe la propiedad como un conjunto de relaciones sociales. La propiedad se entiende como el poder de decisión último sobre las formas de uso y gestión de un bien determinado, lo que de este se genere, el cual se estructura a partir de un conjunto de relaciones sociales que incluyen relaciones legales, económicas y de poder entre personas respecto a dicho objeto de propiedad en el marco de contextos históricos determinados. En otras palabras, en el caso de propiedad mediática, es la manera práctica en que se estructura y concreta el poder de decisión último sobre un medio de comunicación como objeto de propiedad. En relación a implicaciones legales en los medios, cada estado se ha encargado de elaborar leyes que regulan a los medios de comunicación respecto a sus propiedades con la finalidad de amparar y resguardar el aspecto legal para el desarrollo de estos medios. Sin embargo, estas leyes deben ser congruentes con la naturaleza de los tratados ratificados en materia de comunicación social y complementados con la identidad cultural del país. En el caso venezolano está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en el artículo 108 establece los medios de comunicación públicos y privados deben contribuir con la formación ciudadana. El Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria, en su artículo 3, concesiones y habilitaciones, el ministro de Infraestructura habilitará a las fundaciones comunitarias que hubieran cumplido las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y sus reglamentos. De esto se infiere que Venezuela permite y establece la propiedad privada, pública y comunitaria en materia de medios de comunicación. A estos le podemos sumar la Ley de Comunicación para el Poder Popular, donde, al igual que el Reglamento de Radiodifusión, promueve la participación de la comunidad en los medios de comunicación, la participación significativa que va pegada a la Constitución, al Estado de Derecho venezolano, que desde 1999 le otorgó al pueblo participación en todos los sectores. Aunado a esto, surgieron leyes donde se enfatizaron diferentes aspectos, entre ellos el impulso de la cultura y la educación para el goce, disfrute y disposición de la población. Al compararla con otros países, Venezuela, al igual que Ecuador, supone la propiedad privada pública y comunitaria en materia de medios de comunicación. Ahora, Argentina la supone como público y privado. Colombia supone ser solo público. En cuanto a Chile, ahí se presentan entes abstractos de propiedad de la comunicación social. Esta comparación se obtiene del cuadro comparativo de régimen legal respecto a la propiedad realizado por el profesor Pablo Luis Duarte Borges, donde expone varios artículos de leyes y reglamentos de estos países. Ahora, las implicaciones legales dirigidas a medios de comunicación respecto a las funciones comunes. Tenemos un marco jurídico. ¿Qué determina un marco jurídico? Determina una eventualidad, una acción, coloca límites, establece el desenvolvimiento, procedimiento de la eventualidad, acción o hecho, al igual que estipula lo permitido y lo no permitido. En relación a los medios de comunicación en Venezuela, existe un abanico de leyes que van dirigidas a las funciones comunes de los medios de comunicación, comenzando por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos ya expresados, es decir, el artículo 28, 48, 57 y 58. También tenemos la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Radioeléctricos. En el artículo 18 estipula la garantía para la selección y recepción responsable de los programas, los prestadores de servicio de radio o televisión, al igual que el artículo 27. Este artículo es referente a las prohibiciones, y el artículo 29, que trata sobre la suspensión y revocatoria como medida para sancionados. Estos artículos han sido utilizados, implementados en diferentes implicaciones legales en las cuales se han visto diferentes medios de acá de Venezuela. Ahora también tenemos la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que regula los canales empleados para el desarrollo, difusión y empoderamiento de los procesos comunicacionales e informativos. Establece límites para el uso de las telecomunicaciones, entendiendo por telecomunicaciones lo que expresa en su artículo 4. También tenemos la Ley de Comunicación para el Poder Popular. Esta tiene como uno de sus objetivos crear conciencia social y un modelo de comunicación que fortalece y consolida el derecho a la libertad de pensamiento y expresarlo sin censura, promueve la comunicación popular, regula lo relacionado a las comunidades organizadas a las cuales se les puede comunicar, informar y hasta socializar por medio de los distintos tipos de comunicación que en ella se han establecido. El profesor Jesús Urbina, en su artículo El plan de vuelo de la Ley de Comunicación del Poder Popular, expresa que hubo una sincronía en las acciones comunicacionales en relación al proyecto político bolivariano, que generaron, al igual que esta ley, leyes relacionadas al área comunicacional, donde se enfatiza la participación de la comunidad en los medios de comunicación. Igualmente está la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano, donde se indica cómo debe actuar y dirigirse un periodista en pleno ejercicio de sus funciones. Está el Reglamento de Radiodifusión Sonora Comunitaria y Televisión Abierta Comunitaria, que busca generar un proceso comunicacional apegado a la Constitución, ya que enfatiza la inclusión y la diversidad con la participación libre y activa de la comunidad, pues en su artículo 28 establece que su parrilla debe ser con alto contenido comunitario. Los operadores comunitarios deben destinar como mínimo el 70% de su periodo de transmisión diaria a la transmisión de producción comunitaria. Esta es una parte de las leyes que tratan directamente lo que son las implicaciones legales en el ejercicio común. ¿Ok? Ahora vamos a hablar las conclusiones que tenemos de acá del tema. En referencia a la propiedad, se pudo observar que la ley establece la postura en cuanto a la naturaleza de los medios, definiendo la de Venezuela como pública, privada y comunitaria. Esto conlleva a una variedad de dominios y genera referentes de naturalezas distintas. En relación a la funcionalidad, es un servicio de carácter público y responsable, donde se promueve la cultura, la educación y los procesos sociales de forma integrada. Las regulaciones jurídicas todas son necesarias para que los medios de comunicación contribuyan en fortalecer el Estado de Derecho, la cultura, la educación, la democracia, entre otras cosas. ¿Por qué todo esto se hace tan necesario? Si hay una indefinición jurídica, esto se presta para confusiones, incertidumbre y riesgo de toda clase. Por eso es que se hace tan necesario tener un Estado de Derecho dentro del área comunicacional, es decir, una serie de regulaciones dentro del área comunicacional, y debe exigirse que se pueda cumplir con este Estado de Derecho. Es importante que los medios de comunicación tengan conocimiento de las regulaciones establecidas en el país. Esto los ayuda a trabajar de una manera más clara, se evitan repercusiones legales y se trabaja apegado a la norma, con principios, valores, profesionalismo y ética. Muchísimas gracias por su atención.